Hoy te voy a contar la historia del día que Kenichi Shinoda, el kumicho más poderoso de la Yamaguchi-gumi, caminó directamente hacia una trampa mortal que había sido diseñada durante meses por sus enemigos más despiadados. Lo que nadie sabía es que Shinoda ya conocía cada detalle de la emboscada, y lo que pasó esa noche en las calles de Osaka se convirtió en la leyenda más oscura de la Yakuza moderna. Ayúdanos a llegar a los 300 likes en este video para seguir trayéndote estas historias reales que marcaron el bajo mundo japonés. La lluvia de noviembre caía implacable sobre las calles de Namba, el distrito más peligroso de Osaka, creando cortinas de agua que distorsionaban las luces de neón de los pachinko y los bares clandestinos que se extendían por cada esquina. Era el 15 de noviembre de 2009, una fecha que quedaría grabada con sangre en la historia de la Yamaguchi-gumi. Las calles mojadas reflejaban los kanji luminosos de los establecimientos, creando un espejo distorsionado de la realidad, como si el mismo infierno se hubiera invertido sobre la ciudad. Los salarios japoneses regresaban a casa bajo sus paraguas negros, ajenos al hecho de que esa noche el bajo mundo estaba a punto de explotar en una guerra que cobraría más de 30 vidas. Kenichi Shinoda, de 67 años en ese momento, observaba la lluvia desde la ventana del tercer piso de un ryokan tradicional en Minami. Su figura, vestida con un traje italiano negro impecable, se recortaba contra las luces de la ciudad como una estatua de piedra. Los tatuajes que cubrían su espalda, un dragón furioso, entrelazado con flores de cerezo, permanecían ocultos bajo la camisa de seda blanca, pero su presencia se sentía como una energía tangible en la habitación. Cada pétalo del tatuaje había sido grabado con agujas de bambú durante sesiones que duraban 8 horas. Un proceso de dolor que Shinoda había soportado sin un solo gemido, demostrando la resistencia que lo había convertido en leyenda. Shinoda había sido liberado de prisión apenas 3 meses atrás, después de cumplir una condena de 6 años por violación de la ley de control de armas de fuego. Durante esos 6 años, el mundo yakuza había cambiado. Nuevas alianzas se habían formado, viejas lealtades se habían roto, y hombres ambiciosos habían visto su ausencia como una oportunidad para tomar el poder. Pero Kenichi Shinoda no era un hombre que se dejara desplazar fácilmente. Desde el momento en que salió de la prisión de Osaka, había comenzado a reconstruir su imperio, nudo por nudo, amenaza por amenaza, cuerpo por cuerpo. Oyabun, los hombres del Kobe Yamaguchi-gumi han sido vistos en la zona, informó Takeshi Nomura, su Wakagashira más leal, un hombre de 45 años con una cicatriz que atravesaba su ojo izquierdo, recuerdo permanente de una guerra territorial de los años 90, donde había perdido a su hermano menor en una emboscada similar a la que se planeaba esta noche. Su voz era tensa, cargada con la preocupación de quien había visto morir a demasiados hermanos en las calles, y no quería añadir el nombre de su Oyabun a esa lista interminable. Kenichi no se movió. Sus ojos, fríos como el acero templado en las aguas del monte Fuji, continuaron observando la ciudad que había controlado durante décadas. Sabía exactamente lo que estaba sucediendo. Durante las últimas 2 semanas, sus informantes le habían proporcionado información fragmentada sobre una conspiración que estaba gestándose en las sombras como un tumor maligno. Shinobu Tsukasa, líder de la facción Kobe Yamaguchi-gumi, había estado reuniéndose secretamente con Oyabun descontentos en templos budistas abandonados, love hotels discretos y restaurantes de yakitori donde los susurros se perdían entre el humo de las parrillas. Tsukasa prometía un nuevo orden donde Shinoda ya no tendría lugar, donde el poder se redistribuiría entre aquellos que consideraba más dignos. ¿Cuántos hombres tiene Tsukasa posicionados?, preguntó Shinoda, sin apartar la mirada de la ventana, su voz tranquila contrastando con la tormenta que rugía afuera y el trueno que acababa de sacudir los cristales.
Nuestros informantes hablan de al menos 30 sicarios distribuidos en un perímetro de 6 cuadras alrededor del restaurante Hanabi. Tienen francotiradores en los edificios circundantes, específicamente en el hotel abandonado de la calle Senichimae y en el edificio de oficinas Nakamura. Han alquilado vehículos bloqueando las rutas de escape. 2 furgonetas Toyota Hiace en la intersección norte, 3 motocicletas Suzuki en los callejones laterales y un camión de basura robado que pueden usar para bloquear la calle principal, respondió Takeshi, limpiando nerviosamente sus lentes empañados por la humedad, sus manos temblando ligeramente mientras leía de una pequeña libreta donde había anotado cada detalle recopilado por la red de info. Hermantes. El restaurante Hanabi era donde se suponía que Shinoda debía reunirse esa noche a las 22:00 horas con intermediarios de los sindicatos chinos de la tríada 14K para discutir nuevas rutas de tráfico de metanfetaminas desde las cocinas de Fujian hacia los puertos de Kobe y Yokohama. La reunión había sido arreglada 3 semanas atrás por un intermediario coreano conocido como Señor Kim. Tiempo más que suficiente para que un traidor filtrara la información al enemigo. Kenichi había identificado al traidor hacía 5 días. Koji Yamamoto, un wakagashira de nivel medio de la familia Yamakengumi, que había acumulado deudas de juego por más de 50 millones de yenes en los casinos clandestinos de Kabukicho, y que había sido comprado por la facción rival con promesas de condonar su deuda y darle territorio propio en el lucrativo distrito de Shinsaibashi. Lo que Tsukasa no sabía, lo que ninguno de sus 30 sicarios posicionados estratégicamente sabía, era que Shinoda había permitido que la información fluyera como un río envenenado. Cada detalle del plan de emboscada había sido cuidadosamente monitoreado a través de una red de informantes que incluía meseras de hostess clubs, taxistas nocturnos, dueños de tiendas de conveniencia y hasta un detective corrupto de la División de Crimen Organizado de la Policía de Osaka. Cada movimiento de los sicarios enemigos había sido rastreado. Cada arma comprada identificada por número de serie, cada comunicación telefónica interceptada gracias a un técnico de NTT Docomo que debía favores a la organización desde que Shinoda había salvado a su hija de una red de tráfico sexual 5 años atrás. Kenichi Shinoda no había sobrevivido 50 años en la Yakuza siendo imprudente o arrogante. Había aprendido desde joven, cuando aún era un kobun de 19 años, limpiando pisos en los salones de pachinko de la Hirotagumi en Oita, que la información era más poderosa que cualquier katana forjada en los hornos de Seki. Había visto a Oyabun poderosos caer por subestimar a sus enemigos, por confiar en las personas equivocadas, por creer que el músculo y las armas eran suficientes para mantener el poder. Shinoda había sobrevivido porque entendía que la Yakuza moderna era tanto un juego de información como de violencia. Takeshi, ¿recuerdas la historia del samurái Miyamoto Musashi y su duelo en la isla de Ganryu? Les preguntó Shinoda, finalmente volteando hacia su wakagashira. Sus ojos brillaban con una intensidad que hacía que hombres experimentados, hombres que habían torturado rivales y ejecutado traidores sin pestañear, bajaran la mirada instintivamente. ¡Hai, Oyabun! Musashi llegó tarde al duelo para desestabilizar psicológicamente a su oponente Sasaki Kojiro. Cuando Kojiro ya estaba furioso y desconcentrado por la espera, Musashi apareció remando tranquilamente en un bote, usando un remo de madera como espada improvisada. Kojiro atacó cegado por la ira y Musashi lo mató con un solo golpe, respondió Takeshi, confundido sobre la relevancia de la historia en ese momento crítico donde cada segundo contaba y los sicarios enemigos ya estaban en posición.
Shinoda sonrió levemente, una expresión que raramente mostraba y que sus hombres habían aprendido a interpretar como el preludio de algo terrible y brillante a la vez. Exactamente. Musashi entendió que la guerra se gana en la mente del enemigo antes de que se desenvaine la primera espada. Tsukasa cree que me tiene acorralado, que camino ciegamente hacia mi muerte como un jabalí hacia una trampa de cazadores. Pero lo que él no sabe es que cada paso que doy esta noche lo he calculado desde hace 2 semanas. Cada movimiento de sus hombres ha sido anticipado. Cada ruta de escape que cree haber bloqueado la he multiplicado por 3. La habitación quedó en silencio, interrumpido solamente por el repiqueteo constante de la lluvia contra los cristales y el sonido distante de sirenas de policía que atravesaban la ciudad en alguna emergencia ajena a la guerra que estaba a punto de estallar. Takeshi conocía esa mirada en los ojos de su Oyabun. La había visto antes, justo antes de que Shinoda orquestara la caída de 3 familias rivales en una sola noche durante la guerra Yamaichi de 1985, cuando las calles de Kobe se tiñeron de rojo y más de 40 yakuzas murieron en enfrentamientos que la policía nunca pudo resolver completamente. Reúne a los hombres, pero no a todos, ordenó Shinoda, caminando hacia una mesa baja de madera oscura, donde descansaba una botella de Sake Dasai 23, uno de los más caros y refinados del Japón, y 2 copas de cerámica artesanal de Arita. Sirvió lentamente el líquido transparente, observando cómo la luz de la lámpara de papel atravesaba el alcohol como rayos de luna filtrándose entre nubes nocturnas. Quiero exactamente 12 hombres, los mejores, Wakagashira de la vieja escuela, que entienden que el honor yakuza no significa morir innecesariamente como perros rabiosos, sino hacer que el enemigo pague cada gota de nuestra sangre con ríos de la suya. Mientras Takeshi salía apresuradamente para ejecutar las órdenes, sus pasos resonando en el pasillo de madera del ryokan, Shinoda bebió su sake lentamente, saboreando cada gota como si fuera la última. El líquido bajaba por su garganta con la suavidad de la seda, pero dejaba un rastro de fuego que le recordaba que estaba vivo, que a pesar de los 67 años y las incontables batallas, su corazón aún latía con la fuerza de un tambor taiko. En la yakuza, cualquier noche podía ser la última, cualquier reunión podía terminar con una bala en la nuca o una katana atravesando el estómago. Pero Kenichi Shinoda había decidido hacía mucho tiempo que si iba a morir, sería en sus propios términos, no en los de sus enemigos. Terminó su copa y se acercó a un pequeño altar sintoísta que había instalado en la esquina de la habitación. Encendió 3 varillas de incienso, el humo elevándose en espirales hipnóticas hacia el techo, y se inclinó ante la fotografía en blanco y negro de Kazuo Taoka, el legendario tercer kumicho de la Yamaguchi-gumi, el hombre que había transformado la organización de una pandilla callejera en el sindicato criminal más poderoso de Japón. Taoka había sido su mentor espiritual, aunque nunca se conocieron personalmente. Shinoda había estudiado cada decisión del legendario padrino, cada estrategia, cada movimiento político dentro y fuera de la organización. «Taoka-san, esta noche honraré su legado», murmuró Shinoda en voz baja, sus palabras mezclándose con el humo del incienso. «Le mostraré a estos traidores que la Yamaguchi-gumi no se construyó sobre la cobardía ni la traición, sino sobre la sangre de hombres que entendían el verdadero significado de Jiri y Ninkyo». A 10 cuadras de distancia, en un almacén abandonado del distrito portuario, donde el olor a pescado podrido se mezclaba con el aceite industrial, Shinobu Tsukasa revisaba meticulosamente el plan de ataque con sus lugartenientes. El aire estaba cargado con el olor a mar salado que penetraba por las grietas de las paredes oxidadas y el humo de cigarrillos baratos que fumaban nerviosamente los sicarios más jóvenes. Sobre una mesa metálica abollada,
Un mapa detallado del distrito Namba mostraba con precisión militar las posiciones de cada sicario, las rutas de escape bloqueadas y los puntos de francotirador marcados con círculos rojos. Su casa, un hombre de 72 años con el cabello completamente blanco, recogido en una coleta tradicional, y manos temblorosas por décadas de abuso de estimulantes y shabú. Estudiaba el mapa con la obsesión de un general planeando la batalla definitiva. Sus ojos, sin embargo, brillaban con la lucidez fanática de quien está dispuesto a jugárselo todo en una sola apuesta, de quien ha esperado demasiado tiempo para ver caer a su enemigo. Las arrugas profundas de su rostro contaban historias de 50 años en la Yakuza, de guerras territoriales, de traiciones sobrevividas, de hermanos perdidos en callejones oscuros. ¿Están seguros de que Shinoda asistirá?, preguntó Tsukasa por tercera vez esa noche, su paranoia incrementándose con cada hora que pasaba. No podía permitirse otro fracaso. Ya había intentado eliminar a Shinoda 2 veces en el pasado. Una vez en 2003, con un coche bomba que explotó matando a 3 civiles inocentes, pero fallando su objetivo. Y otra en 2007, con veneno en su comida que fue detectado por un catador leal que murió en su lugar. Nuestro informante confirmó que Shinoda saldrá del Ryokan a las 21:30 horas exactamente. Los chinos de la tríada 14K no esperarán. Y Shinoda jamás muestra debilidad, cancelando reuniones importantes. Su orgullo es su punto débil, siempre lo ha sido, respondió Hideo Nakamura, el estratega principal de la operación, un exoficial de las Fuerzas de Autodefensa de Japón que había sido expulsado por vínculos con el crimen organizado después de vender información clasificada sobre rutas de patrullaje naval que facilitaron el contrabando de armas desde Corea del Norte. Ahora, a sus 45 años, aplicaba su entrenamiento militar al servicio de la Yakuza, transformando sicarios callejeros en unidades de combate coordinadas. Nakamura señaló diferentes puntos del mapa con un puntero láser rojo. Tenemos a Kenji y Masato en el hotel abandonado de Senichimae con rifles de francotirador tipo 64. Yamada y sus 3 hombres están posicionados en las motocicletas Suzuki en el callejón este, listos para cortar cualquier intento de escape en vehículo. Las furgonetas Toyota en la intersección norte están tripuladas por el equipo de Nakajima, todos armados con pistolas Tokarev y escopetas recortadas. Tenemos 23 hombres más distribuidos en posiciones estratégicas dentro y alrededor del restaurante Hanabi. Tsukasa sonrió, revelando dientes manchados por el tabaco y años de negligencia dental. Era una sonrisa cruel. La sonrisa de un hombre que había esperado este momento durante demasiado tiempo. Había esperado este momento durante 5 años, desde que Shinoda fue nombrado 6º Kumicho de la Yamaguchi-gumi en 2005, desplazando a candidatos que Tsukasa consideraba más merecedores, incluyéndose a sí mismo. La humillación había ardido en su pecho como brasas durante todo ese tiempo, alimentada por cada decisión de Shinoda que favorecía a las familias de Osaka sobre las de Kobe, por cada reunión importante donde no fue invitado, por cada distribución de territorio que consideraba injusta. Esta vez no fallará, murmuró Tsukasa, más para sí mismo que para sus hombres. Esta vez, Kenichi Shinoda pagará por cada insulto, por cada humillación. Y cuando caiga, la Yamaguchi-gumi será mía. Reorganizaré todo el sistema, recompensaré la lealtad verdadera, no como Shinoda que premia a lamebotas y cobardes. Lo que Tsukasa no sabía, lo que su arrogancia y sed de venganza no le permitían ver, era que en ese mismo momento, 12 de los sicarios más letales de Japón estaban reuniéndose en diferentes puntos de la ciudad, recibiendo órdenes de Takeshi Nomura. Estos no eran yakuzas comunes, matones de calle que se unían a la organización por dinero fácil o protección.
Estos eran veteranos con décadas de experiencia, hombres que habían sobrevivido a las guerras más sangrientas de la Yakuza, que habían sido entrenados en artes marciales desde niños, que conocían 50 maneras diferentes de matar a un hombre con sus manos desnudas. Las 21:30 horas marcaban el reloj cuando Kenichi Shinoda descendió las escaleras de madera del ryokan, con la serenidad de un monje caminando hacia su meditación matinal. Cada paso era medido, calculado, como si estuviera ejecutando una danza ceremonial que había practicado 1000 veces. Detrás de él, Takeshi Nomura y 2 guardaespaldas vestidos con trajes negros idénticos formaban un triángulo protector, pero todos sabían que la verdadera protección no vendría de los cuerpos que lo rodeaban, sino de la información que poseía y de los 12 fantasmas mortales que ya estaban moviéndose por las sombras de Namba. La dueña del ryokan, una anciana de 80 años llamada señora Kimura, que había conocido a Shinoda desde que era un joven kobun en los años 60, se inclinó profundamente cuando pasó frente a su mostrador. Sus ojos arrugados contenían preocupación, la misma preocupación de una abuela que sabe que su nieto camina hacia el peligro, pero no puede hacer nada para detenerlo. Ella había visto a demasiados hombres jóvenes salir de su establecimiento para nunca regresar. Sus cuerpos encontrados días después, flotando en el río Yodo o enterrados en las montañas circundantes. «Oyabun, que los kami lo protejan esta noche», murmuró la señora Kimura, presionando en las manos de Shinoda un pequeño omamori, un amuleto de protección del santuario Sumiyoshi Taisha. El amuleto de seda roja estaba bordado con caracteres dorados que prometían victoria sobre los enemigos y protección contra el mal. Shinoda tomó el amuleto con respeto, guardándolo en el bolsillo interior de su kimono, justo sobre su corazón. «Gracias, Obasan. Cuando regrese, tomaremos sake juntos y le contaré historias que harán temblar estas paredes antiguas». Su sonrisa era genuina, llena de un afecto que reservaba solo para aquellos que habían demostrado lealtad inquebrantable a través de las décadas. Afuera, la lluvia había disminuido a una llovizna persistente que creaba halos alrededor de las luces de neón. Las calles de Namba brillaban como ríos de tinta negra, reflejando los colores eléctricos de los letreros de pachinko, karaoke y love hotels. El Mercedes-Benz clase S negro que esperaba frente al ryokan tenía los vidrios polarizados tan oscuros que era imposible ver el interior. El conductor, un yakuza de 40 años llamado Akira Suzuki, había estado con Shinoda durante 20 años. Había tomado balas por él en 2 ocasiones y tenía más cicatrices en su cuerpo que años de vida. Akira, ruta 3, velocidad moderada. «No quiero que parezcamos demasiado ansiosos», ordenó Shinoda mientras se acomodaba en el asiento trasero. La Ruta 3 era una de las 5 rutas alternativas que habían planeado, cada una con diferentes propósitos estratégicos y diferentes mensajes implícitos para quienes los vigilaban. Mientras el Mercedes comenzaba su trayecto por las calles mojadas de Osaka, pasando frente a negocios cerrados, con cortinas metálicas pintadas con grafiti y salarios nocturnos que caminaban apresuradamente bajo sus paraguas, 30 pares de ojos seguían cada movimiento del vehículo. En los tejados, en las ventanas de apartamentos alquilados por una noche, en vehículos aparentemente estacionados al azar, los sicarios de su casa confirmaban por radio que el objetivo estaba en movimiento. «Confirmo visual del Mercedes negro, patente Osaka 3346. El dragón ha salido de su cueva», susurró Kenji Watanabe, uno de los francotiradores posicionados en el hotel abandonado, su ojo pegado al visor de su rifle tipo 64. El arma, de fabricación japonesa, había sido robada de un arsenal militar 3 años atrás y modificada con un silenciador artesanal que reducía el ruido del disparo a un susurro metálico.
En el almacén del distrito portuario, Shinobu Tsukasa recibió la confirmación con una sonrisa que reveló su dentadura deteriorada. Perfecto. Todo está saliendo exactamente como planeamos. En 10 minutos, Kenichi Shinoda será historia. Se sirvió un vaso de whisky barato, el líquido ambarino temblando en el vaso por la agitación de sus manos. No era miedo lo que lo hacía temblar, sino anticipación, el mismo temblor que siente un adicto segundos antes de inyectarse su dosis. Pero lo que Tsukasa no sabía, lo que ninguno de sus 30 sicarios comprendía, era que el Mercedes, que tanto les emocionaba rastrear, era solamente la primera pieza de un juego de ajedrez mucho más complejo. A 3 cuadras del restaurante Hanabi, en un callejón estrecho entre un taller mecánico cerrado y una tienda de electrónicos, un segundo Mercedes idéntico esperaba con el motor apagado y las luces extinguidas. Y a 2 cuadras en dirección opuesta, un tercer vehículo, una Toyota Crown negra, aguardaba con 5 hombres armados en su interior. Dentro del primer Mercedes, Shinoda observaba tranquilamente por la ventana mientras pasaban frente a un Convini 7-Eleven, donde adolescentes en uniformes escolares compraban onigiri y bebidas energéticas, ajenos al drama mortal que se desarrollaba a metros de distancia. «Takeshi, confirmación de nuestras piezas». Hiroshi está en posición en el tejado del edificio Nakamura, justo detrás de donde su casa tiene a sus francotiradores. Yuki tiene línea visual clara desde el estacionamiento del hotel. Kenji y su equipo de 3 hombres están dentro del restaurante Hanabi desde hace 2 horas, posicionados como clientes comunes. Daichi tiene los explosivos listos en los 2 vehículos que bloquean la intersección norte. En el momento que des la señal, todo el perímetro que Tsukasa cree controlar se convertirá en su tumba, reportó Takeshi consultando su teléfono celular, donde llegaban mensajes codificados cada 30 segundos. Shinoda asintió, su rostro iluminado intermitentemente por las luces de neón que atravesaban los vidrios polarizados. La diferencia entre un estratega brillante y un estratega mediocre no está en la complejidad de sus planes, sino en su capacidad de anticipar lo que el enemigo cree que es imprevisible. Tsukasa estudió mis movimientos durante meses, pero estudió al Shinoda de hace 10 años, no al hombre que salió de prisión hace 3 meses. La prisión me enseñó paciencia, me enseñó a escuchar el silencio entre las palabras, a leer las intenciones en los gestos que los hombres creen insignificantes. El Mercedes se detuvo en un semáforo en rojo. A través del parabrisas podían ver el letrero luminoso del restaurante Hanabi a 4 cuadras de distancia, sus caracteres rojos parpadeando como un faro llamando a los barcos hacia las rocas. Era hermoso y mortal al mismo tiempo, como una flor venenosa que atrae con su belleza antes de matar con su toxina. Oyabun, aún podemos abortar. Podemos tomar cualquiera de las rutas de escape y reagrupar. No hay honor en caminar hacia una trampa incluso si conocemos su diseño, sugirió Takeshi, su voz cargada de preocupación genuina. Durante 20 años había servido a Shinoda. Había visto su brillantez estratégica salvar a la organización incontables veces, pero también había visto su terquedad casi causar desastres. Esta noche, la línea entre brillantez y suicidio parecía peligrosamente delgada. Shinoda volteó hacia su Wakagashira, sus ojos reflejando la sabiduría de décadas navegando las aguas traicioneras del bajo mundo japonés. Takeshi, si abortamos ahora, Tsukasa y sus hombres sabrán que tenemos información interna. Matarán a todos los que consideran sospechosos, incluyendo personas inocentes que simplemente tuvieron la mala suerte de estar cerca. Además, esta emboscada no es solo sobre matarme a mí, es sobre demostrar que soy débil, que puedo ser cazado como un animal. Si huyo, incluso sobreviviendo, habré perdido algo más valioso que mi vida. Habré perdido el respeto. Y en nuestro mundo, un Oyabun sin respeto es un hombre muerto que simplemente aún no ha caído al suelo.
El semáforo cambió a verde. El Mercedes avanzó lentamente, acercándose metro a metro hacia el restaurante Hanabi. En los tejados, los francotiradores de ambos bandos ajustaban sus miras. En los callejones, los sicarios verificaban sus armas por última vez. En los vehículos estacionados, los conductores encendían los motores preparándose para la acción. La ciudad de Osaka, inconsciente, continuaba su ritmo nocturno mientras en su corazón se preparaba una explosión de violencia que dejaría cicatrices en las calles durante años. A 2 cuadras del restaurante, Shinoda hizo una señal apenas perceptible con su mano derecha. Inmediatamente, Akira el conductor giró bruscamente el volante, desviando el Mercedes hacia un callejón lateral. El movimiento fue tan súbito que cualquiera vigilando habría pensado que era una maniobra de evasión de última hora, un pánico repentino del Oyabun al darse cuenta de la trampa. Exactamente la impresión que Shinoda quería dar. Lo sabe, el bastardo lo sabe. Gritó uno de los vigías de su casa por el radio, su voz quebrándose por la adrenalina. El Mercedes acaba de desviarse hacia el callejón oeste. Está tratando de escapar. En el almacén, Tsukasa arrojó su vaso de whisky contra la pared, el vidrio explotando en 1000 fragmentos que brillaron como diamantes falsos bajo las luces fluorescentes. Todos los equipos, cierren el perímetro. No lo dejen escapar. Muévanse ahora. Su voz era un aullido de furia y desesperación. Había invertido demasiado dinero, demasiados recursos. Había arriesgado demasiado en esta operación como para verla fallar por un maldito instinto de supervivencia de su enemigo. Los vehículos que bloqueaban las intersecciones rugieron a la vida. Las motocicletas Suzuki aceleraron por los callejones, sus motores aullando como bestias mecánicas sedientas de sangre. Los sicarios a pie abandonaron sus posiciones de emboscada y corrieron hacia donde el Mercedes había desaparecido. Sus armas desenfundadas, sus rostros contorsionados por la mezcla de excitación y miedo que precede al combate. Pero cuando doblaron la esquina del callejón, encontraron el Mercedes abandonado, con las puertas abiertas y el motor aún funcionando. El vehículo estaba vacío, excepto por algo en el asiento trasero que hizo que la sangre de los primeros sicarios en llegar se congelara en sus venas. Una chaqueta negra perfectamente doblada con el mon de la Yamaguchi-gumi bordado, y sobre ella una nota escrita en caligrafía japonesa impecable. Los fantasmas no pueden ser cazados por hombres que hacen demasiado ruido. K.S. Fue en ese momento cuando los sicarios de Tsukasa comprendieron que algo estaba terriblemente mal. Habían sido tan consumidos por la cacería que no notaron a los cazadores posicionándose detrás de ellos. En el tejado del edificio Nakamura, Hiroshi, el fantasma Tanaka, ya había neutralizado silenciosamente a los 2 francotiradores de Tsukasa, sus cuellos rotos con la precisión quirúrgica de alguien entrenado en el arte del combate silencioso. Sus cuerpos yacían detrás de los conductos de ventilación, invisibles para cualquiera que mirara desde abajo. El callejón de Namba se había transformado en un matadero. El aire estaba saturado con el olor a pólvora quemada, sangre fresca y el humo acre de las explosiones que aún se elevaba en columnas negras hacia el cielo nocturno de Osaka. Los gritos de los heridos se mezclaban con el estacato metálico de las armas automáticas, creando una sinfonía macabra que resonaba entre los edificios de concreto. Las luces de neón de los establecimientos cercanos parpadeaban erráticamente, algunas rotas por balas perdidas, otras simplemente reflejando el caos como testigos mudos de la carnicería. Shinobu Tsukasa se había refugiado detrás de su Toyota Land Cruiser, el vehículo que minutos antes representaba su trono móvil, y ahora servía como su único escudo contra las balas que silbaban a su alrededor como avispas enfurecidas. Su traje italiano de $3.000 estaba manchado de sangre ajena, sudor y polvo.
Sus manos temblaban incontrolablemente mientras intentaba recargar su pistola Colt chapada en oro, las balas cayendo de sus dedos torpes antes de poder insertarlas en el cargador. El terror puro, ese sentimiento que había visto en los ojos de incontables víctimas durante su carrera criminal, ahora lo consumía completamente. «¡Nakamura! ¿Dónde está Nakamura?», gritó Tsukasa hacia los sicarios que se refugiaban junto a él, su voz quebrándose en un chillido agudo que contrastaba con la autoridad que intentaba proyectar. De los 30 hombres que había traído esa noche, solo quedaban 18 en condiciones de pelear. 8 estaban muertos, sus cuerpos dispersos por el callejón en posiciones grotescas que solo la muerte violenta puede crear. 4 más estaban heridos gravemente, arrastrándose por el pavimento mojado, dejando rastros carmesí. Sus gemidos de agonía, una banda sonora constante del infierno que se había desatado. Hideo Nakamura, el exmilitar que había diseñado la emboscada original, yacía inmóvil a 5 metros de distancia, su cuerpo destrozado por la explosión de una granada de fragmentación que Daichi Oshiro había lanzado con precisión quirúrgica. Su rostro aún mostraba la expresión de sorpresa congelada del momento en que comprendió que todas sus tácticas militares no significaban nada contra un enemigo que había reescrito las reglas del compromiso. La mitad superior de su cráneo simplemente no existía más, reemplazada por una cavidad humeante que exponía lo que quedaba de su cerebro brillante, pero ahora inútil. Desde su posición elevada en el edificio de apartamentos, Kenichi Shinoda observaba el desarrollo con la calma de un director de orquesta, supervisando una sinfonía particularmente violenta. Takeshi estaba junto a él, coordinando los movimientos de los 12 guerreros a través de un sistema de comunicación encriptado que utilizaba frecuencias que la policía japonesa no podía interceptar fácilmente. Cada movimiento era calculado, cada disparo tenía un propósito estratégico, más allá de simplemente eliminar enemigos. Yuki, neutraliza al grupo de 4 en la esquina noreste. Kenji, avanza desde el sur, pero deja espacio para que escapen hacia el oeste. Hiroshi, necesito que bloquees el callejón este pero sin sellar completamente, ordenaba Takeshi con la precisión de un general moviendo piezas en un tablero de guerra. No estaban simplemente matando a los sicarios de Tsukasa, estaban dirigiendo el flujo de la batalla como pastores, guiando ovejas aterrorizadas hacia el matadero. Yuki Matsumoto, desde su nido de francotirador en el estacionamiento subterráneo, ajustó su mira sobre el grupo indicado. 4 sicarios se habían atrincherado detrás de un contenedor de basura industrial, disparando salvajemente en todas direcciones sin blancos específicos, desperdiciando munición en el pánico universal de hombres que nunca habían enfrentado combate real. Respiró profundamente, sostuvo el aire y presionó el gatillo 4 veces en rápida sucesión. 4 disparos, 4 impactos, 4 cuerpos cayendo. No desperdició ni una sola bala. Cada proyectil encontró su marca. 1 en el cráneo, 2 en el pecho perforando corazones, 1 en la garganta destrozando la arteria carótida. 4 hostiles neutralizados en sector noreste. Munición restante, 12 balas, reportó Yuki con la monotonía profesional de alguien que había ejecutado esta tarea tantas veces que se había vuelto mecánica, desprovista de emoción o remordimiento. En el nivel de la calle, Kenji Manos de Hierro Sato avanzaba metódicamente desde el sur con sus 3 hombres en formación táctica perfecta. No corrían ni se apresuraban. Simplemente caminaban con la confianza de leones que saben que la presa no tiene escape. Cuando un sicario joven de Tsukasa, no mayor de 22 años, con un tatuaje de dragón aún sin terminar en su brazo, saltó desde detrás de una puerta intentando un ataque sorpresa con una katana, Kenji lo neutralizó sin siquiera desenfundar su arma. El movimiento fue tan rápido que los testigos posteriores jurarían que había sido imposible.
Kenji bloqueó el corte de la katana con su antebrazo izquierdo, protegido por una manga reforzada con fibras de Kevlar. Giró su cuerpo aprovechando el momentum del atacante y estrelló su palma derecha contra el esternón del joven sicario, con tal fuerza que el sonido del hueso quebrándose se escuchó claramente sobre el caos circundante. El sicario voló hacia atrás como si hubiera sido golpeado por un automóvil, su cuerpo impactando contra una pared de ladrillo con un crujido húmedo, y se desplomó sin vida. Sus costillas rotas habían perforado sus pulmones y su corazón. «Uno más que no verá el amanecer», murmuró Kenji, continuando su avance sin mirar atrás al cadáver que dejaba en su camino. Pero el verdadero terror, la pesadilla que haría que los sobrevivientes de esta noche despertaran gritando durante años, era Hiroshi, el fantasma Tanaka. Se movía por las sombras como su apodo sugería, materializándose detrás de enemigos, eliminándolos silenciosamente y desapareciendo antes de que alguien pudiera siquiera registrar su presencia. Era un maestro del ninjutsu moderno, habiendo estudiado en Iga, bajo uno de los últimos maestros tradicionales, antes de aplicar esas técnicas ancestrales al combate urbano contemporáneo. Un grupo de 5 sicarios intentaba reorganizarse cerca del Mercedes abandonado, sus líderes gritando órdenes contradictorias mientras intentaban formar una línea defensiva coherente. No vieron a Hiroshi descender desde el techo adyacente usando un cable de rapel negro, que lo hacía prácticamente invisible contra el cielo nocturno nublado. Aterrizó silenciosamente detrás del grupo, su tanto de 30 centímetros ya desenvainado. Lo que siguió fue una demostración de eficiencia letal que habría impresionado incluso a los antiguos shinobi del periodo Sengoku. Hiroshi se movió como el agua, fluyendo alrededor de los obstáculos, su hoja cortando gargantas y tendones con precisión anatómica perfecta. No hubo gritos dramáticos ni enfrentamientos prolongados de espadas, solo muerte silenciosa y eficiente. En menos de 15 segundos, los 5 sicarios estaban en el suelo, sus manos presionando inútilmente las heridas de las que la vida escapaba en chorros pulsantes, sincronizados con los latidos cada vez más débiles de sus corazones. Tsukasa observó con horror creciente cómo sus fuerzas se evaporaban. Los 18 hombres que quedaban vivos hace 5 minutos ahora eran 13, luego 11, luego 9. Era como ver un reloj de arena humano vaciándose inexorablemente. Cada segundo que pasaba, otro de sus hombres caía, y la realidad horrible de su situación se volvía cada vez más clara. No estaban en una batalla, estaban siendo ejecutados metódicamente por profesionales que operaban en un nivel completamente diferente de habilidad y disciplina. «¡Tenemos que irnos! ¡Ahora!», gritó uno de sus lugartenientes, un hombre robusto de 50 años llamado Saito, que había sobrevivido a 3 guerras yakuza previas y cuyo instinto de supervivencia ahora aullaba alarmas en cada neurona de su cerebro. «Esto no es una emboscada fallida, Tsukasa-san. Esto es una ejecución planeada. Shinoda nos tenía exactamente donde nos quería desde el principio. Pero escapar ya no era una opción simple. Las explosiones habían bloqueado la ruta norte. Los hombres de Shinoda controlaban el sur y el este. Solo quedaba el oeste, un callejón estrecho que parecía misteriosamente desprotegido. Era demasiado conveniente, demasiado obviamente una trampa, pero también era la única ruta de escape viable cuando la alternativa era morir donde estaban. «¡Al oeste! ¡Todos al oeste!», ordenó Tsukasa, su voz recuperando algo de su autoridad anterior, aunque todos podían escuchar el pánico subyacente. Los 9 sicarios restantes comenzaron a retirarse hacia el callejón occidental, disparando cubriéndose mutuamente mientras arrastraban a 2 heridos que aún podían caminar con ayuda, exactamente como Shinoda había predicho. Desde su posición observacional, el kumicho de la Yamaguchi-gumi sonrió fríamente. «Los están canalizando hacia la ubicación alfa. Daichi,
prepara la sorpresa secundaria. Quiero que su casa sobreviva a la siguiente fase. Necesito que ese viejo vea con sus propios ojos lo que significa desafiarme. En el callejón occidental, aparentemente vacío y seguro, Daichi Oshiro había preparado su obra maestra. No explosivos esta vez, algo más personal. Había colocado cables de acero a la altura del tobillo en 3 puntos diferentes del callejón, invisibles en la oscuridad y el caos. Cuando los sicarios de Tsukasa corrieron desesperadamente hacia lo que creían era libertad, el primer hombre tropezó violentamente, su rostro estrellándose contra el pavimento con tal fuerza que perdió 3 dientes instantáneamente. El segundo y tercero cayeron sobre él, creando una pila humana de confusión y pánico. Fue entonces cuando las luces del callejón se encendieron simultáneamente, iluminando la escena como un escenario teatral. Y al final del callejón, bloqueando la única salida, estaba Kenichi Shinoda, en persona. Ya no vestía el kimono tradicional. Ahora llevaba un traje de combate negro táctico similar al que usaban las unidades especiales de la policía, pero sin insignias ni identificación. En su mano derecha sostenía una katana, no la antigua de su abuelo que había dejado en el apartamento, sino una hoja moderna, forjada con acero de alto carbono, perfectamente balanceada para el combate real en lugar de ceremonias. «Tsukasa», dijo Shinoda, su voz cortando el caos como un cuchillo a través de la niebla. No gritó ni elevó el tono. Simplemente habló con la autoridad natural de alguien que sabe que todos lo están escuchando. 30 hombres trajiste para matarme. 30 hombres que confiaron en tu liderazgo, en tu estrategia, en tu promesa de victoria. ¿Cuántos quedan vivos? 9, 8. Tsukasa se puso de pie lentamente, su pistola Colt aún en su mano temblorosa, apuntando vagamente en dirección de Shinoda, pero sin la estabilidad necesaria para un disparo preciso. A su alrededor, los 8 sicarios restantes formaron un semicírculo defensivo, sus armas apuntando hacia el kumicho que había transformado su emboscada en una pesadilla. Las primeras luces del amanecer comenzaban a teñir el cielo de Osaka con tonos naranjas y púrpuras, cuando los vehículos de emergencia finalmente llegaron al distrito de Namba. Las sirenas de policía y ambulancias creaban una cacofonía que contrastaba extrañamente con el silencio mortal que había caído sobre los callejones donde apenas 2 horas antes se había librado una de las batallas más sangrientas en la historia moderna de la yakuza japonesa. Los paramédicos corrían entre los cuerpos, algunos aún con vida aferrándose desesperadamente a su último aliento. Otros, fríos y rígidos, sus ojos abiertos, mirando hacia un cielo que nunca volverían a ver. El inspector Takeshi Yamada, veterano de 30 años en la División de Crimen Organizado de la Policía de Osaka, observaba la escena con una mezcla de horror profesional y resignación cansada. Había visto muchos escenarios de violencia yakuza durante su carrera, pero esto era diferente. Esto no era una pelea callejera que se había salido de control, ni un ajuste de cuentas improvisado. Esto había sido una operación militar, ejecutada con precisión, que habría impresionado incluso a las fuerzas de autodefensa de Japón. 23 cuerpos confirmados, inspector, reportó su asistente, el detective Sato, un joven de 32 años cuyo rostro había perdido su color natural después de documentar fotográficamente cada cadáver. Todos varones, edades entre 22 y 58 años. Todos con tatuajes yakuza, la mayoría pertenecientes a la facción Kobe Yamaguchi-gumi. Tenemos 3 civiles heridos por balas perdidas, pero ninguna fatalidad civil gracias a Buda. Yamada encendió un cigarrillo Seven Stars, inhalando profundamente mientras estudiaba el patrón de casquillos de bala dispersos por el pavimento. «Esto fue Shinoda», murmuró, más para sí mismo que para su asistente. «Tiene su firma por todas partes». Tsukasa intentó cazarlo y caminó directamente hacia una trampa.
El viejo bastardo es más inteligente de lo que cualquiera de nosotros le da crédito. El detective Sato abrió su libreta, revisando las notas que había tomado. Los testigos son casi inexistentes, inspector. Nadie vio nada, nadie escuchó nada, la historia habitual cuando la yakuza está involucrada. Pero encontramos algo interesante en el callejón occidental. Sacó una bolsa de evidencia conteniendo 8 dedos meñiques cortados, preservados en hielo. Yubitsume masivo. Alguien hizo que los sobrevivientes juraran lealtad de la manera tradicional. Yamada sabía exactamente lo que eso significaba. Shinoda no solo había derrotado a sus enemigos, los había roto psicológicamente, los había convertido en mensajeros vivientes de su poder. Era brillante y aterrador en igual medida. Archiva esto como confrontación entre facciones yakuza rivales. No tenemos testigos cooperativos, no tenemos evidencia forense limpia que conecte a alguien específico. Y francamente, cuantos menos yakuzas haya en las calles, mejor para todos. Que se maten entre ellos. Pero el inspector Yamada sabía que esto era más grande que una simple guerra territorial. El balance de poder en el bajo mundo japonés había cambiado permanentemente esta noche. Kenichi Shinoda había enviado un mensaje que resonaría desde Hokkaido hasta Okinawa. Desafiarlo era elegir la muerte, y no una muerte rápida, sino una muerte precedida por humillación, dolor y la destrucción completa de todo lo que el desafiante valoraba. A 10 kilómetros de distancia, en una clínica privada en el distrito de Umeda, que no hacía preguntas y operaba bajo la protección financiera de la Yamaguchi-gumi, Shinobu Tsukasa estaba siendo tratado por sus heridas. El doctor Nakamura, un cirujano que había perdido su licencia médica 5 años atrás por prescribir narcóticos ilegalmente, pero que había encontrado una segunda carrera lucrativa atendiendo criminales heridos, terminaba de vendarle la cabeza donde su oreja derecha había estado. La herida sanará, pero obviamente la oreja no volverá a crecer, explicó el doctor con la monotonía de alguien que ha dado este tipo de noticias demasiadas veces. Puedes usar prótesis cosméticas si quieres. Hay artesanos especializados que hacen trabajos increíbles. Nadie notaría la diferencia a menos que te miraran muy de cerca. Tsukasa no respondió. Miraba fijamente su reflejo en el espejo médico montado en la pared, observando el vendaje blanco que cubría el lado derecho de su cabeza. Debajo del vendaje podía sentir el dolor punzante, pero era insignificante comparado con el dolor en su alma. Había perdido. No solo había perdido, había sido humillado de una manera que ningún yakuza podría recuperarse completamente. 30 hombres muertos, su plan perfecto destruido, y él mismo marcado permanentemente como el hombre que desafió a Kenichi Shinoda y fue aplastado como un insecto. Su teléfono celular vibró. Un mensaje de texto de un número desconocido. Recuerda mirar tu reflejo cada mañana y agradecer que te dejé vivir. KS. Tsukasa arrojó el teléfono contra la pared con un grito de frustración impotente, el dispositivo explotando en fragmentos de plástico y circuitos. El doctor retrocedió instintivamente, acostumbrado a las explosiones violentas de yakuzas heridos y humillados. «Quiero que salgas», gruñó Tsukasa. «Déjame solo». El doctor obedeció rápidamente, cerrando la puerta detrás de él y dejando al Oyabun derrotado en su miseria privada. Tsukasa sabía que su carrera había terminado efectivamente. Ningún Kobun respetaría a un líder que había fallado tan espectacularmente. Su propia organización probablemente lo retiraría forzosamente o peor, lo eliminaría para evitar la vergüenza continua de tener un líder marcado por el enemigo. Mientras Tsukasa contemplaba su futuro arruinado, Kenichi Shinoda estaba en una casa de té tradicional en las montañas de Kobe, a 1 hora de Osaka. El establecimiento, llamado Serenidad del Bambú, era propiedad de la Yamaguchi-gumi desde los años 60
y servía como refugio secreto donde los líderes de la organización podían reunirse sin temor a vigilancia policial o escuchas electrónicas. La casa estaba construida en estilo Tsukiya, con paredes de papel shoji, pisos de tatami impecables y un jardín zen meticulosamente mantenido, visible a través de las ventanas panorámicas. Shinoda se había bañado y cambiado a un yukata simple de algodón azul oscuro. No había rastro de la violencia de la noche anterior en su apariencia externa, aunque sus nudillos mostraban moretones leves, y una pequeña cortada en su mejilla izquierda recordaba un momento donde un fragmento de vidrio volador casi le había causado una herida seria. Estaba sentado en seiza, la posición formal japonesa con las rodillas dobladas, ante una mesa baja donde había preparado personalmente una ceremonia de té. Takeshi Nomura entró a la habitación, también recién bañado y vestido con ropa limpia. Se arrodilló frente a su oyabun en la posición tradicional de respeto. Oyabun, el recuento final. 23 enemigos muertos. 8 dejados vivir después del Yubitsume. Tsukasa está en la clínica del doctor Nakamura, vivo pero completamente roto. De nuestro lado, 2 hombres heridos, ninguna fatalidad. Hiroshi tiene una fractura menor en las costillas donde recibió un golpe. Yuki tiene quemaduras de pólvora en su mano izquierda por un mal funcionamiento temporal de su arma. Ambos estarán completamente recuperados en 2 semanas. Shinoda asintió mientras servía té verde matcha en 2 tazas de cerámica artesanal. 2 heridos de 12 combatientes contra 30 enemigos. Esas son estadísticas aceptables. Asegúrate de que Hiroshi y Yuki reciban la mejor atención médica y bonificaciones generosas. Un hombre que sangra por mí merece más que solo palabras de gratitud. Tomó un sorbo de su té, saboreando el sabor amargo y terroso que llenaba su boca. Y ahora, dijo Shinoda, sus ojos volviéndose fríos como el hielo del Ártico, hablemos de Koji Yamamoto, nuestro traidor interno que hizo posible toda esta situación. ¿Dónde está ahora? Takeshi sonrió con una oscuridad que raramente mostraba. Exactamente donde lo dejamos, Oyabun. En el almacén del distrito portuario, el mismo almacén donde Tsukasa planeaba su emboscada. Lo capturamos durante la confusión de la batalla. Está esperando tu juicio. 30 minutos después, Shinoda y Takeshi llegaron al almacén. El interior olía a sal marina, aceite de motor y miedo. Koji Yamamoto estaba atado a una silla metálica en el centro del espacio vacío, iluminado por una sola bombilla colgando del techo que creaba sombras dramáticas. Había sido golpeado, su rostro hinchado y sangrando, pero estaba consciente, muy consciente, quizás demasiado consciente de lo que estaba por venir. «Koji», dijo Shinoda caminando en círculos alrededor de la silla, sus pasos resonando en el espacio vacío. 20 años has estado con la Yamaguchi-gumi. 20 años durante los cuales comiste de nuestra mesa, dormiste bajo nuestra protección, ganaste dinero gracias a nuestras operaciones. Y cuando acumulaste deudas por tu adicción al juego, ¿qué hiciste? En lugar de venir a mí, a tu Oyabun quien te habría ayudado, vendiste información a nuestros enemigos. Koji intentó hablar, pero su mandíbula estaba tan hinchada que solo logró emitir sonidos incoherentes. Shinoda hizo una seña y Takeshi le aflojó la mordaza que parcialmente bloqueaba su boca. Perdón, Oyabun. Lo siento, tenía deudas. Mi familia iba a sufrir. Balbuceó Koji, lágrimas mezclándose con la sangre que goteaba de su nariz rota. Su casa prometió pagar todo. Prometió darme territorio propio. Yo solo traicionaste a tu familia yakuza por dinero. Interrumpió Shinoda, su voz cortante como una guillotina. ¿Sabes cuántos hombres murieron anoche por tu traición? 23. 23 yakuzas que, aunque eran enemigos, eran aún hombres con familias, con hijos, con madres que ahora lloran. Su sangre está en tus manos tanto como en las de Tsukasa.
Shinoda se detuvo frente a Koji, mirándolo directamente a los ojos. En el código yakuza antiguo, hay solo un castigo para la traición de esta magnitud. Pero yo no soy un hombre antiguo, Koji. Soy un hombre que entiende que a veces vivir es un castigo peor que morir. De su kimono, Shinoda sacó un sobre manila. Lo abrió y extrajo fotografías que dejó caer una por una frente a Koji. Eran imágenes de su familia. Su esposa Yuki comprando vegetales en el mercado. Su hijo de 15 años, Taro, saliendo de la escuela. Su hija de 12 años, Sakura, practicando piano. Cada fotografía había sido tomada en los últimos 3 días, prueba de que la Yamaguchi-gumi había estado vigilando a sus seres queridos. Estas personas que amas, continuó Shinoda, su voz suave pero cargada de amenaza implícita, están vivas porque yo lo permito, están seguras porque yo lo ordeno. Tu esposa no sabe que eres un traidor. Tus hijos no saben que su padre casi causa la muerte de su Oyabun. Y no lo sabrán, Koji. Vivirán vidas normales, felices, ignorantes. Koji sollozaba incontrolablemente ahora, comprendiendo la magnitud de lo que Shinoda estaba diciendo. Por favor no les hagas daño. Ellos son inocentes. Yo fui el cobarde, el traidor. Exactamente, asintió Shinoda. Por eso no les haré daño. Pero tú, Koji, tú desaparecerás. Esta noche nadie sabrá qué te pasó. Tu familia recibirá un mensaje diciendo que huiste a Brasil con una amante, que abandonaste a tu esposa e hijos por una vida de placer egoísta. Serás recordado no como un traidor a la yakuza, sino como un esposo terrible que abandonó a su familia. Tu nombre será escupido, tu memoria maldecida. La crueldad psicológica de este castigo era perfecta. Koji no solo moriría, sino que moriría con su reputación destruida. Sus hijos crecerían odiándolo. Su esposa se volvería a casar pensando que su primer marido fue un cobarde egoísta. No habría honor en su muerte, no habría rituales, no habría tumba donde sus descendientes pudieran quemar incienso. Simplemente desaparecería en la noche como basura que se lleva la marea. Takeshi, llévalo al lugar que preparamos en las montañas de Tamba, ordenó Shinoda, volteando su espalda hacia Koji. Que sea rápido. Incluso un traidor merece una muerte sin dolor prolongado. No somos monstruos, somos yakuza. Mientras Takeshi arrastraba a Koji sollozante fuera del almacén, Shinoda permaneció solo por un momento, contemplando las fotografías dispersas de la familia que nunca sabría la verdad. Había ordenado la muerte de muchos hombres durante su carrera, pero nunca sin sentir el peso de esas decisiones. La diferencia entre un líder yakuza y un simple asesino era que el líder entendía el costo humano de sus acciones y lo aceptaba como parte de su responsabilidad. 2 semanas después del incidente que los periódicos llamaron la masacre de Namba, aunque la policía oficialmente lo clasificó como altercado entre facciones criminales, Kenichi Shinoda convocó una reunión extraordinaria de todos los Oyabun de la Yamaguchi-gumi. La reunión se llevó a cabo en un resort de montaña en las afueras de Kobe, un complejo lujoso que la organización había comprado años atrás como inversión legítima, pero que servía perfectamente para reuniones donde la privacidad era esencial. 52 Oyabun asistieron, cada uno representando una familia o facción dentro de la estructura masiva de la Yamaguchi-gumi. Algunos habían viajado desde tan lejos como Tokio y Fukuoka. Todos sabían por qué habían sido convocados. Las noticias de lo que sucedió en Osaka se habían extendido por el bajo mundo japonés como fuego en bosque seco. Shinoda necesitaba consolidar su poder, recordarles a todos por qué él era el Kumicho y qué les sucedería a quienes olvidaran esa realidad. La sala de conferencias había sido arreglada en estilo tradicional, con cojines sabutón en el suelo en lugar de sillas, y una tarima elevada donde Shinoda se sentaría como el Kumicho supremo. Las paredes estaban decoradas con caligrafías antiguas
que hablaban de lealtad, honor y el camino del Yakuza. Incienso de sándalo quemaba en braseros de bronce, llenando el aire con su aroma sagrado. Cuando Shinoda entró, todos los Oyabun se inclinaron simultáneamente, sus frentes tocando casi el suelo, en el gesto de respeto más profundo que la cultura japonesa conoce. No se levantaron hasta que Shinoda tomó su lugar en la tarima y les dio permiso verbal de hacerlo. «Hermanos», comenzó Shinoda, su voz resonando en el silencio absoluto de la sala. Hace 2 semanas, nuestra organización fue atacada desde dentro. Un Oyabun de nuestra propia familia, Shinobu Tsukasa, creyó que podía desafiar la estructura que nos ha mantenido fuertes durante más de 100 años. Reclutó a un traidor interno, Koji Yamamoto, y orquestó una emboscada diseñada para asesinarme y tomar control de la Yamaguchi-gumi. Hizo una pausa, permitiendo que el peso de esas palabras se asentara. Algunos de los Oyabun presentes habían sido secretamente simpatizantes de Tsukasa, aunque nunca lo admitirían públicamente ahora. Shinoda los conocía a todos. Sabía quiénes habían apoyado su nombramiento como Kumicho y quiénes lo habían hecho reluctantemente. El resultado de ese ataque es conocido por todos ustedes. 23 hombres muertos, la facción de Tsukasa destrozada, y el propio Tsukasa marcado permanentemente como advertencia. Pero no los he convocado aquí para hablar del pasado. Los he convocado para hablar del futuro de nuestra organización. Shinoda se puso de pie, caminando lentamente frente a la audiencia cautiva. Algunos de ustedes me ven como un dinosaurio, un Oyabun de la vieja escuela que no entiende el mundo moderno. Algunos piensan que 6 años en prisión me debilitaron, que mi tiempo ha pasado, y algunos, aunque nunca lo admitirían en voz alta, probablemente habrían celebrado si la emboscada de Tsukasa hubiera tenido éxito. El silencio se volvió aún más denso. Algunos Oyabun tragaron saliva nerviosamente, otros mantuvieron rostros de piedra perfectos, pero todos sentían la tensión eléctrica en el aire. «Estoy aquí para decirles que están equivocados», continuó Shinoda, su voz aumentando en volumen e intensidad. «No soy un dinosaurio, soy un dragón, y los dragones no mueren fácilmente. Los 6 años en prisión no me debilitaron, me enseñaron paciencia, me enseñaron a escuchar, me enseñaron a planear no en semanas ni meses, sino en años. Y sobre todo, me enseñaron a identificar quién es verdaderamente leal y quién simplemente finge lealtad esperando su oportunidad para traicionar». Caminó directamente hacia 3 Oyabun específicos sentados en la segunda fila. Sus nombres eran Takahashi, Watanabe y Suzuki, todos líderes de familias medianas que habían tenido reuniones privadas con Tsukasa en los meses previos a la emboscada. Los 3 hombres se pusieron pálidos cuando Shinoda se detuvo frente a ellos. «Takahashi-san, Watanabe-san, Suzuki-san», dijo Shinoda, su voz súbitamente suave, casi amigable, lo que de alguna manera la hacía aún más aterradora. Los 3 tuvieron reuniones con Tsukasa donde discutieron su insatisfacción con mi liderazgo. Los 3 expresaron opiniones de que tal vez era tiempo de un cambio generacional en la Yamaguchi-gumi.